Buenos días para todos. Este texto es difícil de entenderlo. Algunos eruditos lo catalogan como un pasaje oscuro de las cartas paulinas. Y hay unas cosas que quiero que usted me ayude. Usted leyó el texto bíblico ahora. Y quiero que usted las vea y como usted es exégeta, interpreta la palabra, quiero que me ayude y vamos a ver unas dificultades exegéticas que se encuentran en este texto. Y esas dificultades exegéticas usted las encuentra. Yo las subrayé en mi Biblia porque me dieron duro. Y encontré algunas dificultades como cabeza, cubierta, descubierta, gloria, símbolo de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. No hay tal práctica y muestra la incertidumbre sobre las costumbres que estas personas tenían en ese tiempo. Nosotros no sabíamos qué pasaba en esa sociedad de Corintios en ese tiempo y cuál era su costumbre y por qué se daban estas cosas. Entonces eso lo puede ver usted en los versículos 3 y 5, 4, 5, 13, 7 y 15. Yo no voy a explicar todas esas palabras porque no nos daría tiempo. Pero voy a tratar de hacer una visión general, un panorama general del texto y tratar de sacar de pronto del texto la idea central para nuestras vidas, el principio para nuestras vidas, para poder aplicarlo. Hace mucho tiempo cuando estaba en el seminario me tocó leer varios libros. Y cuando estuve en el seminario que estábamos hablando acerca de consejería bíblica, me tocó leer un libro donde el pastor Richard Pratt hablaba algo que ocurrió cuando él fue invitado a una iglesia. Dice que fue invitado a una iglesia en Tanzania en época de invierno y que hacía mucho frío, que estaba temblando tanto en ese púlpito que no sabía cómo controlarse. A veces los que predicamos aquí nos paramos al frente, temblamos sin necesidad de frío. ¿Y por qué lo hacemos? Porque traemos la palabra de Dios y encuentras una realidad que tú eres pecador. Y tiemblas. De hecho, estoy temblando aquí. Y entonces el pastor Richard Pratt decía que él temblaba en ese púlpito y que él hizo una inocente interpretación de una palabra que estaba predicándoles. Y él dijo, solamente hice un comentario inocente, una aplicación sencilla de la verdad bíblica. Dice que de repente en la congregación a la cual fue invitado, una mujer se levantó allá cuando él dijo estas palabras. Todos debemos tener cuidado de ser pacientes unos con otros. Y esa mujer se levantó y dijo, ¿cómo? No me digas eso hasta que le digas a mi marido que consiga un trabajo. Y se sentó. Toda la congregación se quedó mirando a ese hombre. Todo el mundo volteó. Ese hombre en esa silla, dice el pastor, que se tapó el rostro y no volvió a levantar la cabeza en todo el sermón. Él dice que él no sabía qué había pasado ahí porque él fue invitado nada más, pero estaba seguro de una cosa: esa mujer no honró a su esposo y mucho menos en la congregación. Él dice, yo solamente fui un invitado ese día y me llevé esa sorpresa. La iglesia en Corintio enfrentó muchos desafíos como cristianos. Usted los pudo ver, culturalmente pudo ver los desafíos que ellos enfrentaron con la adoración a los dioses paganos, las ideas que tenían erradas acerca de la verdad, mezclaban la verdad de Dios o las enseñanzas que Pablo les había dado del Evangelio con sus costumbres paganas, cotidianas, como era ir al templo a echarse una canita al aire, tomar
y comer de esas cosas que se ofrecían a quienes, a los ídolos, y otra cantidad de cosas, las divisiones que habían, que yo soy de Petro, que yo soy de tal, y así. Y usted encuentra que ellos tenían esas divisiones y todas estas cosas. Y entonces Pablo aquí comienza a hablarles de un desafío tremendo que tenía la iglesia. Y sabes, ese desafío tremendo que tenía la iglesia lo tenemos nosotros hoy. ¿Cuál es la adoración cristiana apropiada? ¿Cuál es la adoración cristiana apropiada? Acá tenemos toda esa mezcolanza de cosas. ¿Y qué hacían con toda esa mezcolanza de situaciones? ¿Las llevaban a dónde? Al servicio. Hoy en día la iglesia cristiana evangélica está en crisis. Para mantener a la iglesia y a la gente que asiste a la iglesia, se mezclan cosas del mundo y se les dan como si fueran mandato de Dios. Y entonces inventan cosas como el decreto y el declaro, la pronunciación de cosas positivas, la ley de la atracción para que esas cosas positivas vengan a ti. Y eso es mundano, eso no es cristiano. Y cosas como vamos a ponerle lucecitas de colores y a bajar la luz del culto para que sea más atrayente. Y entonces de pronto dicen, no, pero ya tenemos las lucecitas bajadas y tal, y las lucecitas de colores, necesitamos hielo seco para que tengamos algo mucho mejor. Y vamos a meterle a eso unos danzarines aquí y todas esas situaciones y wow, la gente se va a sentir bien. No, pero no estamos contentos con eso, entonces traigamos un entretenedor que nos comparta acerca de Walter Rizzo y otras cosas así para que nosotros nos sintamos bien y entonces nos motivemos a ir allá y podamos diezmar. Y entonces todas estas cosas se están dando en la iglesia, pero nosotros acá somos reformados, ¿verdad? Entonces dice, eso no se va, ese no es nuestro contexto. En Corintios se veía eso, aquí nosotros no, porque nosotros somos diferentes. ¿Usted cree, hermano? Vamos a analizarnos a la luz de lo que la Escritura dice. Nuestra iglesia hoy existe en un contexto cultural diferente a los corintios. Pero los mismos principios bíblicos que Pablo le dio a ellos se aplican hoy aquí a nosotros, no interesando el contexto. Esos mismos principios se aplican hoy. Entonces nosotros vamos a aprender hoy que la adoración cristiana apropiada nos lleva a honrar a Cristo y a los demás en el servicio de adoración. Entonces usted ve que Pablo inicia esta predicación con unas palabras de ánimo. Pablo se goza con ellos, les escribe y les dice que está contento y los anima porque ellos han puesto en práctica ¿qué? Lo que Pablo les enseñó. Algunas cosas que Pablo les enseñó, ellos las pusieron en práctica. Y eso lo dice el versículo 2. Ahora te felicito porque me recuerdas de todo y mantienes las tradiciones incluso cuando las entregué. Yo no sé si a usted le ha sucedido en algún momento de su vida, ¿lo han despedido de algún empleo? ¿Alguno? A mí sí. Y les voy a decir cómo, interesante, decía la carta que me entregaron, yo la recibí y decía, estamos muy agradecidos por tus servicios en estos 7 años de labores. Eres una persona íntegra, amable, bondadosa, deseosa de aprender y con mucho ánimo y has sido un ejemplo para todos los demás. Pero, está el bendito pero, se te acabó el contrato. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te sientes así como que? O sea, tú te estabas preparando para que te dijeran otra cosa, pero
Entonces Pablo está haciendo lo mismo, te está preparando para decirnos otra cosa. Entonces mira lo que dice Pablo. Pablo estaba a punto de abordar el tema de la adoración cristiana apropiada. Y entonces, antes de abordar las prácticas inapropiadas que ellos estaban haciendo, les dice esas palabras de ánimo, pero no para destruirlos, sino para que se dieran cuenta que estaban mal, para que se dieran cuenta que tenían que hacer un giro. Y ese giro, ¿cómo lo llamamos nosotros los creyentes? Para que se arrepientan, así como nos arrepentimos nosotros cuando cometemos pecado delante del Señor. Y entonces usted ve que Pablo le había dado una gran enseñanza sobre algunos asuntos en su vida y ellos habían caminado y tenían en claro las cosas, pero en otras no. Y entonces comenzó a hablar de una práctica inadecuada en el servicio. Y la práctica inadecuada en el servicio era el uso de un velo. ¿Y quiénes lo usaban? Las mujeres. Un velo. Y uno dice, pero de un velo, eso fue allá y nosotros somos una cultura totalmente diferente. ¿Usted ve a alguno aquí con velo? De pronto usted ve a mujeres con velo cuando ve Cantinflas. De pronto ve que Cantinflas va a la congregación, a la iglesia, y las mujeres llevan un velo. En películas viejas uno ve que llevan un velo así y uno dice, esto es raro. Esto sí se hacía. Uno le pregunta a sus mayores, a los abuelos, oye, ¿utilizaban velos? Sí, te dicen algunos, sí, eso se utilizaba. Pero aquí no. Y entonces Pablo comienza a hablar acerca de esto del velo. Y Pablo tenía 3 preocupaciones sobre el uso de este velo. La primera, estaba comprometido a honrar a Dios y aplicar los principios bíblicos de las Escrituras en la adoración. El velo hacía lo contrario y les voy a explicar por qué más adelante. La segunda, le preocupaba que los cristianos no se prestaran la atención debida dentro del servicio de adoración. Y usted va en el próximo sermón se va a dar cuenta de eso cuando el pastor nos hable acerca de la cena o trate el tema de la cena. Y tercero, la preocupaba que la iglesia dañara su testimonio a un mundo observador. Ese mundo que está allá afuera te está observando. Tú eres cristiano y tú sales, hey, dile que no estoy ahí, tal cuestión. Ay, eso que es cristiano, ¿ve? Y eso que es cristiano y va a fiesta. Y eso que es cristiano ya hace tal cosa. El mundo que está allá afuera está examinándote para acusarte. Y entonces, en el texto de hoy, el apóstol Pablo se centra como principio sobre el cubrirse y descubrirse. Y entonces encontramos que era fiel a los mandatos divinos, esto. Segundo, honraba a los esposos en la adoración pública. Tercero, reflejaba las expectativas culturales de la época. Eso era una costumbre de ellos en ese tiempo. Y entonces hay que tener en cuenta 2 palabritas que utilizan ahí que están en griego. La primera palabrita que usted encuentra ahí en el texto es aner, que significa hombre, pero también significa esposo. Y la segunda palabra es dinaikos, que significa mujer, pero también significa esposa. Entonces, Pablo, ¿qué nos está hablando? Generalmente este pasaje está enfocado en las mujeres casadas, pero estaba dirigido a hombres y esposos, mujeres y esposas. ¿Estaba dirigido a quiénes? A todos en la congregación. No se limitaba a uno solo, sino que estaba dirigido a todos en la congregación. Y entonces encontramos que Pablo, después de organizar esto, nos dice que hay un orden establecido. Él dice que hay un orden establecido. Y usted note esto en el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3.
Pero quiero que entiendan que la cabeza de cada hombre es Cristo, la cabeza de una esposa es su esposo y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces él no está diciendo que hay un orden. Cristo es la cabeza del hombre, el marido es la cabeza de su esposa y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Algunos nos falta, en algunas congregaciones sucede, que dicen, no, pero es que ellos eran machistas. Ellos eran machistas. Pero vamos a ver qué dice la palabra con respecto a ese pensamiento. Entonces Pablo nos está diciendo esta verdad, que existe un orden y ese orden se da. Y entonces encontramos aquí que hay mucho desacuerdo entre los teólogos. Leí varios comentarios y esto era un tirijale de cosas que decían los teólogos sobre ese texto. Incluso por eso dicen que es uno de los textos más oscuros de las cartas de Pablo. Pablo aquí no completó los roles. Él no está hablando qué hace la mujer, ni qué hace el esposo, ni qué hace Cristo, ¿verdad? Entonces, la razón es que Pablo no completa esos roles. Pablo dijo que hay 3 cabezas: Cristo, el esposo y Dios. Hay 3 cabezas. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los roles que desempeñan esta cabeza? No lo cojas por ahí, pero algunos lo cogen por ahí y dicen, son los 3 roles. Entonces, algunos llevan el significado a fuente, una palabrita que hay en el texto, fuente. Y entonces dicen, bueno, en la cabecera del río, ¿dónde nacen los ríos? En una montaña. Dicen, en la cabecera del río hay una fuente, un río que nace ahí, y de ese va regando el valle y va regando todo. Entonces dicen, así como el río, como la fuente del río, encontramos que el hombre, en el sentido, vemos que Cristo creó ¿a quién? ¿A Adán de dónde? Del polvo. Y están hablando de lo que él hizo. Génesis 2:7. Los hombres son la fuente de la mujer en el sentido de que Eva fue tomada de Adán. Génesis 2:22. Y Dios el Padre es la fuente de Cristo, dicen algunos, de que porque Jesús vino del Padre. Juan 16, 27, 28. Y eso es cierto, lo dice la Escritura, pero él no nos está hablando acerca de el propósito de ellos. No nos está hablando del propósito de ellos. Y eso lo vamos a ver. Quiero poner estos 2 paralelos de estas 2 interpretaciones para que usted note que no se está refiriendo a esto. En segundo lugar, otros argumentan que la cabeza representa autoridad. La cabeza representa autoridad. Y entonces dice, aquí hay una cadena de autoridad. Y entonces, Pablo no explica a propósito los roles que desempeñan el hombre y la esposa y Cristo, porque no son esos paralelos no son precisamente lo que Pablo quería decir. Pablo está dando una explicación práctica para que usted la coja rápidamente y la va a encontrar en el texto. Y entonces Pablo está hablándonos de Cristo, los hombres y Dios, y tiene una cosa en mente en ellos. Vaya al texto bíblico que le di al comienzo y quiero que lo vea. Versículo 3. Quiero que mires el texto y lo leas nuevamente. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Está el orden. Y entonces en el versículo siguiente usted encuentra una palabrita interesante para darnos la explicación. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿dice qué? Dice, afrenta su cabeza. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces estamos viendo la clave allí.
estas tres cabezas nos está dando un orden, nos está diciendo que si nosotros hacemos algo contrario al orden que está establecido, ¿qué sucede? Afrentamos la cabeza, lo ofendemos, lo deshonramos. Por eso el título del sermón de hoy. Por eso el título del sermón de hoy. Afrentamos la cabeza. Todo varón que profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Y entonces podemos ver esta verdad. Porque sus acciones se esperaba que los hombres honraran por las acciones que nosotros hacemos o cometemos. Se espera que honremos ¿a quién? A Cristo. La mujer, el hombre, ¿honren a quién? A Cristo. Porque Cristo honra ¿a quién? A Dios el Padre. Así sencillo. Y entonces quiero que vea algo interesante, que de pronto uno no sabe qué es el velo. Algunas personas ni tienen ni idea porque no vieron películas de Cantinflas en su vida o porque no vieron una película vieja donde tratara ese tema. Entonces yo quiero que nos vayamos a ese tiempo. Y de hecho sabes que hay fotografías de ese tiempo. Existen fotografías de ese tiempo. Me vas a decir, Carlos, estás loco. ¿Cómo me vas a decir tú que existen fotografías de ese tiempo? Bueno, ahí le está mostrando la hermana. Yo quiero que de pronto vean las fotografías de ese tiempo. Es la escultura. Esas son unas esculturas del siglo I, de ese tiempo. Y entonces usted ve el velo ahí. Un velo, una mantilla, un pañuelo de cabeza. Y usted ve ahí a la esposa del emperador Augusto, que luce un velo. No cubrían su cara, solamente su cabeza. Las mujeres griegas y romanas utilizaban esto. Usted puede ver en el siguiente imagen una moneda de ese tiempo y ve a Livia, que tiene el velo y se puede ver de perfil. Se puede ver claramente, ¿verdad? Ese velo que cubría su cabeza, esa mantilla. Y ahora más adelante usted puede ver a los hombres, a los varones, utilizando el velo. Al emperador romano Augusto, con Julio, Olivia y a Gaius César, usando un velo. ¿Y qué están haciendo estos hombrecillos ahí? Ellos están, ahí se está recreando un sacrificio pagano a un dios de ellos en ese tiempo, y lo están sacrificando sobre el altar de ellos ahí, y en su adoración, porque están adorando a su dios pagano, están utilizando un velo. Ahora vamos al versículo 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Entonces en el Imperio Romano usted ve que los hombres adoraban a sus dioses paganos y utilizaban de costumbre velo. Los varones, las mujeres también, pero los varones cubrían la cabeza con sus togas. Y es posible que esa práctica, de pronto dicen algunos que no se haya extendido hasta este lugar de Corintio, pero era común en el imperio esa práctica. En el culto cristiano nosotros no tenemos ese tipo de prácticas paganas. Cierto que sí se dan ese culto, esas prácticas paganas, porque se toman las cosas del mundo y se meten ¿dónde? En la adoración, porque a nosotros nos parece que así debemos adorar. Y de pronto no nos vayamos lejos a cosas visibles, como las luces, el hielo seco y los bailarines, y los entretenedores en el púlpito. Como decía un pastor, decía que en algún momento de la historia iban a haber payasos entreteniendo cabras desde los púlpitos. Entonces, no nos vayamos tan lejos, vayámonos a nuestra realidad como creyentes. No tenemos nosotros prácticas
pensamientos, ideas que no son bíblicas y que las llevamos a cabo en nuestra adoración? Las ponemos en práctica en nuestra adoración y las hacemos en lo cotidiano, nuestra práctica. ¿No estamos haciendo lo mismo como si estuviéramos utilizando el velo? ¿Cierto que sí? Entonces, si ves el principio que Pablo está tratando, Pablo está diciendo que para un hombre cubrirse la cabeza mientras adora a Cristo era adorar de la misma manera como los no cristianos adoraban a sus dioses paganos. Imitar esta práctica introdujo una adoración pagana dentro del culto. Y eso deshonró a Cristo y eso deshonró a sus hermanos en la congregación. Y uno dice por allá, pero ven acá, ¿no fue una decisión cultural también que fue abolida después el que los varones en la antigüedad adoraran a Dios cubriéndose la cabeza? ¿Usted qué dice, hermano? Si no se acuerda, yo le recuerdo. Eso está allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 29:6. Cuando Aarón se le dijo que se tenía que cubrir la cabeza y él se cubría con un turbante y utilizaba una cosa metálica para sostener eso y era la mitra. ¿Y sabes qué significaba la mitra? Era un emblema del sometimiento de la pureza, justicia y santidad para el Señor Jesucristo. El gran antitipo del ministro que estaba en ese templo. Imagínate, eso que se ponía Aarón en su cabeza, que fue abolido después. ¿Por quién? Por Cristo. Era un emblema de sometimiento, pureza, justicia y santidad para el Señor Jesús. Y entonces uno dice, pero a lo largo de la historia la gente lo hace. De hecho, hasta aquí nos están a nosotros culturizando los árabes. Hoy en día tú ves a muchachos que usan una cosa aquí envuelta y que, ¿cómo le llaman a eso? No recuerdo ahora cómo se llama. Es una cosa que utilizan los árabes allá para el polvo y para el calor. Lo utilizan jóvenes aquí, tú ves hasta en la televisión, ves que están utilizando eso. Ven mucho el IF, ven muchas películas de por allá, series de por allá, entonces ya se están utilizando esas cosas. Y entonces aquí sacamos un principio de Pablo para nosotros, un principio práctico. No debemos introducir, y quiero que se lo repita, no debemos introducir prácticas paganas a nuestra adoración. No debemos introducir prácticas paganas a nuestra adoración. Si usted quiere ver prácticas paganas en la adoración cristiana, ponga YouTube y coloque prácticas paganas en la adoración y usted encuentra que utilizan el aceite y le echan a los billetes y dicen que los billetes hablan y hacen una cantidad de cosas que hacen los brujos en sus consultorios. Meten brujería en el culto, así, meten su paganismo. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 5. Se comienza a meter con las mujeres. La mujer ya viene Pablo con nosotros. Las mujeres deben cubrirse la cabeza. Versículo 5. Y entonces dice la esposa, más probablemente, debe cubrirse la cabeza. Versículo 5. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Muchas personas toman el texto y dicen, le ponen más énfasis en dos palabritas que dice el texto, pero no miran todo el texto completo. Nada más cogen dos palabritas. Mira, y dice que la mujer profetiza y que ora. Profetiza y ora, eso quiere decir que es pastora. Y arman su cuestión. Ahí no está hablando de eso. Ahí nos está diciendo que toda mujer que ora o profetiza es que habla del evangelio. Todo el que habla del evangelio es un profeta. Proclama la palabra del Señor. Con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es decir, a su esposo. Entonces, en el Imperio Romano, en ese tiempo, las mujeres casadas utilizaban el velo.
En señal de respeto, ¿a quién? A su esposo. Utilizaban el velo. Se cuenta en un escrito pagano de Flavio un escrito pagano, sí, encontré en Flavio Josefo, había un escrito que decía que un emperador romano le había dado carta de divorcio a su esposa porque se paseó por los atrios de su casa sin el velo, o sea, prácticamente afuera, así como si usted caminara allá afuera sin el velo, porque estaba ahí respetando ¿a quién? Al marido. Entonces dice aquí, el Imperio Romano tenían esa costumbre. Sin embargo, eso puede no haber sido el caso en Corinto. Era una práctica que Pablo quería que se llevara a cabo, enseñar de honra a su esposo en Corinto, una forma de honrar a sus esposos. Pablo dijo que si una esposa no cubría su cabeza era lo mismo que si su cabeza estuviera afeitada. ¿Tú sabes qué significa eso? La mujer adúltera en ese tiempo se rapaba, se le rapaba, porque ya no se iba a rapar, se le rapaba. Y entonces esa era una vergüenza terrible ¿para quién? Para ella y más para el esposo. Para ella y para el esposo. No, mira, yo ve la mujer de no sé quién, está rapada y la raparon y fulanito, ñércoles, fulanito. Pobre hombre. Era una vergüenza grande para la mujer. ¿No es una vergüenza para ustedes raparse? Que te digan, ahora te vamos a rapar. Recuerdo yo en un tiempo, me acuerdo que uno veía a veces muchachos que los rapaban. Uno salía del colegio y ¡ey! Lo raparon, ¿qué estaba haciendo ese pelado? No, que lo cogieron en la Olímpica y se estaba cogiendo unos chocolates y lo trasquilaban, lo rapaban. Y uno, wow, eso le queda de ejemplo para que no lo vuelva ¿qué? A hacer, porque había robado. Y entonces, las mujeres, si la rapan ahora, ¿usted cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? No se siente natural, no se siente normal como está ahora, con su cabello cepillado y mejor dicho. Entonces, eso estaba diciéndoles Pablo ahí. Era como si la ofensa era tan grande que se iba a sentir terrible, como si le cortaran o le rasuraran la cabeza. Y la iban a tratar como, ¿cómo qué? Exacto, como una adúltera. O sea, mira la implicación que llevaba eso. Y entonces Pablo se estaba refiriendo a las costumbres de ese día, de castigar a la mujer adúltera de esa manera. Si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra, dice el versículo 11. Y el versículo 7 al 12 dice las razones o las diferentes razones que existen, o las diferencias que existen entre el hombre y la mujer con respecto a esto. Con respecto a los hombres, Pablo dice el versículo 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios. Adán fue creado ¿cuándo? Después de Eva. Fue creado primero, del polvo, del barro, fue formado y sopló en él aliento de vida. Él fue creado primero. Versículos 8 y 9. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Entonces, encontramos que Adán fue creado primero. Y por eso tiene una cabeza de autoridad. ¿Sobre quién? Sobre la mujer. Porque ese fue el rol que se le dio a él. Ese fue el propósito por el cual... Bueno, el propósito fue más allá, que fue darle toda la gloria a Dios, pero su rol fue administrar de esa manera. Y entonces sigue diciendo, versículo 7, mientras que la mujer es gloria del hombre. Pablo no quiere decir que
la mujer no es la gloria de Dios. Pablo no quiere decir eso. Porque encontramos que en Romanos 11:36 nos dice que toda la creación es, ¿qué? Para la gloria de Dios. Entonces Pablo lo que está diciéndonos ahí es que la mujer es gloria del hombre, pero también es gloria ¿de quién? De Dios. Y eso lo dice el versículo 10. Una esposa debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. Y esa frase en griego traduce literalmente: una esposa debe tener autoridad en su cabeza. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que las mujeres deben actuar responsablemente en cubrirse su cabeza, usando la cubierta para no deshonrar ¿a quién? A su esposo. ¿Dónde? En el templo. Pero ustedes me van a decir, hermano, pero ¿y ahora nosotras cómo hacemos? Vamos a tener que usar el velo. Porque aquí ninguna usa el velo, ¿verdad? Y si se lo regalan tampoco lo van a usar, que eso hace calor, ¿verdad? Algunas, no, yo cómo voy a poner ese velo. El hermano que está diciendo, está desvariando. Y entonces Pablo no nos está diciendo eso, no. Pablo nos está diciendo que debe haber autoridad, tiene una autoridad. Una mujer debe tener autoridad sobre su cabeza debido a los ángeles. Y aquí la cosa se pone más oscura todavía en el texto. Versículo 10. Y nos dice, sobre los ángeles. Algunos eruditos plantean que se está refiriendo a seres celestiales directamente. Y entonces utilizan Apocalipsis 2, 1 y 3, 14, donde dice que, como se está refiriendo a los ángeles que están en las iglesias de Éfeso, tal. ¿Sí han leído Apocalipsis? Cuando comienza a hablar acerca de los ángeles. Entonces algunos eruditos lo toman así y dicen, no, ahí se refiere a ángeles literalmente, y esos ángeles celestiales observan la adoración de la congregación y llevan el informe ¿a quién? A Dios. Por otro lado, otros eruditos dicen, la Biblia habla de ángeles en el caso como mensajeros. Y si nosotros analizamos el texto que Pablo nos está dando, encontramos que había una carta que se mandó primero, que se perdió, que le llegó una información a Pablo de Corintio, y por eso Pablo comenzó a amonestar y a decir. Entonces, si se refiere así, se refiere que estos mensajeros no son ángeles celestiales, sino mensajeros ¿qué? Humanos. Hermanos en la congregación, pueden ser ancianos, diáconos, que escribieron la carta y se la mandaron ¿a quién? A Pablo. Y eso lo podemos ver en Lucas 9:52 y Hechos 12:15. Entonces, si Pablo se estaba refiriendo a mensajeros humanos, entonces podría estar advirtiéndole a los corintios que en la congregación donde ellos estaban adorando y haciendo todas estas prácticas, tenían veedores que le estaban ¿qué? Informando de lo que estaba pasando en la congregación. Y yo creo que sí se dieron cuenta, porque él fue muy directo con las cosas que dijo en la carta en Primera de Corintios. Todo lo que hemos nosotros estudiado del libro de Corintios, encontramos que Pablo está tratando temas específicos porque le informaron. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que Pablo los haría responsables a ellos de su irresponsabilidad con el evangelio. Y entonces uno viene y ahora comienza la carta diciendo del 13 al 15 consideraciones culturales. Y entonces Pablo, sabiamente, utiliza, versículo 13, una pregunta interesante. Juzguen ustedes mismos. ¿Es correcto que una esposa ore a Dios con su cabeza descubierta?
¿Usted qué responde ya que tiene la información que le he dado como exégeta de la palabra de Dios? ¿Es correcto? Según lo que Pablo nos está diciendo, ¿es correcto? No es correcto, ¿verdad? Pero sin miedo, hermano, el que está temblando soy yo, no usted. No es correcto. No es correcto que una esposa ore a Dios con su cabeza descubierta. Entonces Pablo insta a los corintios a juzgar por sí mismos, a usar el buen juicio. Y entonces dicen algunos que esto es un empujón retórico para que ellos utilicen la materia gris, como dice el pastor Haroldo, y se den cuenta, hey, estamos embarrándola. Y entonces en vez de omitir una orden, hey, no hagan esto, les está diciendo, ustedes mismos saquen conclusiones de lo que les estoy diciendo. Y Pablo hizo una pregunta sobre la propiedad de cubrirse la cabeza. Como hijos de Dios regenerados, su deseo sería hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Pero ellos hacían todo lo contrario. Yo le hago una pregunta, un paréntesis. Hermano, ¿usted hace todo lo que Dios dice en su palabra? ¿O por el contrario? ¿Hace de vez en cuando y de vez en cuando, muy de vez en cuando se resbala? ¿Se le van las luces? ¿La embarra? De pronto alguno me dice que es un campeón, un Rambo como el de la predicación pasada, y dice, no, yo no peco. Ya está pecando con decir eso. Primera de Juan 1:9. Entonces, si Pablo nos está diciendo estas verdades y nos está diciendo estas verdades a nosotros hoy para que analicemos nuestra adoración, ¿cuál es el propósito de nuestra adoración? Algunos vienen a la adoración, no, yo voy a la adoración a esa iglesia porque hay unas niñas lindas. O yo voy a la iglesia a la adoración tal porque hay las mujeres, unos niños lindos. Y uno se queda así. ¿Y eso es adorar a Dios? ¿Eso no es pagano? ¿Eso no es mundano? No, yo voy a la oración, a la alabanza porque me siento bien. Pero ya cuando comienza a predicar el hermano, ya eso ya me fastidia, no sé, yo me quiero como levantar. ¿Eso no es pagano? No, la palabra de Dios nos dice que desde que entramos hasta que nos vamos, ¿qué hacemos? Escuchamos palabra de Dios, cantada, leída y predicada. Eso no es lo que dice la Escritura, entonces no paganizamos la adoración. Y siga analizándose, hermano. Y entonces, luego Pablo hizo otra pregunta. ¿No les enseñé el mismo orden? Versículos 14 y 15. El mismo orden natural, las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo. A ella se le dio su cabello como velo. Ya, hermana, puede descansar ahora ya. El velo de la mujer, ¿cuál es? El cabello largo. Pablo esperaba que los corintios reconocieran esta verdad, que los hombres debían tener el pelo corto y que las mujeres debían llevar el cabello, ¿qué? Largo. ¿Enseñar de qué? De honra y respeto a ¿quiénes? A la cabeza suprema que es Cristo. Cristo Jesús. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y entonces Pablo argumenta más y les dice, para que no quede duda y que nadie se levante con argumentos y cuestiones, y para que no pongan resistencia a esta verdad, dijo en el versículo 16, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Ni la iglesia, ni los líderes de la iglesia, y las iglesias de Dios tenían esa costumbre. ¿Cuál costumbre? Las costumbres paganas. De meterlas ¿dónde? En la adoración. Y él dice, para que no quede dudas y quedemos en conclusión, nosotros no tenemos esas costumbres. Y espero que ustedes tampoco las tengan.
Y entonces hay unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Pablo establece los principios para la adoración guiada por Dios. ¿Y sabes cuál es el principio rector de la Iglesia Reformada? De pronto alguno dice, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Hay un principio regulador. Y el principio regulador es que la Escritura es la fuente de autoridad para todo, incluso para si hay controversias, ella. Y entonces, si es para todo, es para también en la adoración que nosotros hacemos aquí cuando venimos a adorar a Dios, en el desarrollo del servicio. Algunos he escuchado que dicen, no, pero es que allá no me gusta porque allá sí oran bastante, oran por las ofrendas, oran cuando comienzan, oran cuando terminan, oran con no sé qué. Hermano, oramos. ¿Sabes por qué oramos de tantas maneras y por todo? Porque el Señor así lo estableció. El orden litúrgico que nosotros utilizamos está en el Antiguo Testamento y Dios lo estableció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? A Dios. Y entonces ese es el principio rector para nosotros. Segundo, hay un orden divino con respecto a la adoración. Dios es nuestra cabeza y es honrado por Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre y el esposo es la cabeza de su esposo. Dios estableció este orden y este orden debe ser ¿qué? Respetado. Si nosotros respetamos este orden, ¿qué hacemos? Damos honra ¿a quién? A Cristo, a Dios. Damos honra a Cristo. Y entonces debemos adorar nosotros a Dios de una manera bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, y no pagana, de acuerdo al mundo. No, pero es que hermano, allá no me gusta la adoración, allá eso es aburrido. A mí que me pongan como voy a la otra iglesia, despacito, que le cambiaron la letra y suena chévere. O una cumbia, o un merengue, o una salsa para gozarme y tirarme unos pasos ahí en la silla. Eso no es bíblico, hermano. Usted no viene a gozarse la carne, bailoteando. Usted viene a adorar a Dios con la mente. Viene a honrarle a Él. Y entonces en nuestro culto particular, el esposo no se cubre la cabeza en la oración porque está honrando ¿a quién? A Cristo. Y la esposa se cubre con su bello velo que Dios le dio y honra ¿a quién? A Cristo. Puede que en algunas culturas el uso del velo hoy en día sea visto normal. Como usted ve, por ejemplo, las personas en Rusia, las mujeres en Rusia utilizan una pañoleta. No sé si han visto una serie de televisión de niños que se llama Masha. Usted ve a esa niñita con esa cuestión y eso es costumbre allá. Y en otras culturas, los árabes y todas estas personas utilizan eso en señal de respeto, pero eso es en su cultura. Nosotros en Barranquilla, Colombia, no tenemos esa costumbre cultural. Puede que eso sea cierto en otras partes del mundo, pero no es cierto en nosotros aquí. Y entonces, ¿cómo honra a la mujer? De pronto hay unas mujeres que tienen el cabello corto. ¿Cómo honran? No, ahora me tengo que dejar crecer el cabello. No, ¿sabes cómo honras a tu esposo? Y honras a Cristo. ¿Sabes cómo? De una manera vistiendo decorosamente y haciendo la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tu vida, en tu ministerio. De esa manera honras ¿a quién? A Cristo. Y lo honras de esa manera siguiendo el principio rector. ¿Cuál es el principio rector de nosotros como creyentes? La palabra de Dios. Todos. Porque de pronto alguno dice, no, pero mira, ve, el hombre codeando a la mujer. Hoy es que es día del Padre. Mira lo que te están diciendo. Pero el Señor también te dice al hombre,
Hey, mira lo que el Señor te está diciendo a ti, a mí, nos está diciendo el Señor, que no debemos paganizar el culto cristiano. No debemos paganizar el culto cristiano. Que cuando nosotros venimos al culto, venimos con una mentalidad de adorar al Señor de acuerdo al principio rector. No venimos a adorar a Dios para sentirnos bien, porque ese no es el fin, no es el propósito cristiano. Ese es un fin y un propósito mundano. El fin y el propósito es glorificar a Dios en todo. ¿Y dónde lo hacemos? ¿O cómo lo hacemos? En nuestra vida, en el culto, en el servicio corporativo, cuando nos reunimos todos, cuando nos tratamos con respeto los unos a los otros. No nos deshonramos cuando tratamos con respeto a los mayores que tenemos a nuestro lado, cuando tratamos con respeto a los niños, cuando nos creemos más que los demás. Honramos a Cristo. Honramos a Cristo. Cuando nos despojamos de nuestro orgullo, honramos a Cristo. Y entonces ese es el principio que Pablo quería que quedara claro en esa cultura, en ese tiempo, y en esta cultura, y en este tiempo. Que Dios nos ayude a nosotros a adorar a Dios correctamente como Él ha establecido. Amado Padre eterno, Señor, te damos gracias